Buenas tardes a todos los hermanos quienes nos están viendo en esta tarde de estudio bíblico. Les saludamos desde la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica de Yungay. En esta tarde, ¿cierto? Vamos a ver algunas cositas que están acá en la palabra del Señor relacionadas con la iglesia. ¿Ya? De eso se va a tratar eh, el estudio bíblico esta tarde. Esperamos que estén gozosos, ¿cierto?, de poder escuchar la meditación de la palabra del Señor. Esperamos también que juntos como iglesia podamos seguir manteniendo nuestra fe, ¿cierto? Esperamos que el Señor la fortalezca, ¿cierto? Y nos dé sabiduría para poder comprender lo que dice su palabra y, y que asignarle, ¿cierto?, la importancia real que, que tiene sobre todo en estos minutos que cada uno de nosotros, ¿cierto?, está en su casa. Llevamos mucho tiempo, ¿cierto?, con esta contingencia y puede ser que más de alguno diga, no, yo ya me siento como un poco lejano, ¿cierto?, de la actividad. No tiene que ser así, hermano. Ya cada uno de nosotros debe motivar a los demás también a que puedan participar, ¿cierto? Preocuparse uno de cumplir fielmente con sus devocionales, ¿cierto? Con sus momentos de oración y a la vez motivar a los otros también, quienes somos parte del cuerpo de Cristo. Esperamos que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a comenzar entonces nuestro estudio con una oración, ¿ya? Les invito a que podamos orar. Amado Padre Celestial, estamos, Señor, ante su presencia, agradeciéndole, Señor, sus bondades, agradeciendo sus cuidados, Señor, y también, ¿por qué no agradecer por la preciosa salvación que usted ha obrado en nuestra vida? Le agradecemos, Señor, también porque usted nos sacó del mundo y nos ha dado esperanza de ser parte de su pueblo, esperanza de algún día estar y compartir, Señor, la gloria de Cristo, Señor, ahí en su presencia. Esperamos, oh Señor, que podamos siempre usar este medio de orar, confesar nuestros pecados, Señor, delante suyo, pedir, Señor, su perdón, pedir, Señor, su gracia, que usted, Señor, nos guíe en todo momento de nuestra vida. Esperamos, Señor, que usted también nos muestre a través de su palabra, ponga el deseo en nosotros de estudiarla y nos muestre en su palabra como si fuera un mapa, Señor, una bitácora para poder navegar en los momentos, Señor, en que tengamos que enfrentarnos a dificultades, a temores, Señor, o a tristeza. Oh Señor, gracias por su consuelo, gracias por su compañía, su dirección, Señor, porque usted en todo momento, Señor, acompaña a sus hijos. Gracias por su fidelidad. Oh Señor, esperamos agradarle, Señor, servirle. Y en este minuto queremos, Señor, compartir su palabra y agradecer también, Señor, porque la tenemos, porque somos herederos de ella. Oh Señor, bendiga a nuestra iglesia, a cada hermano, Señor, desde los niños hasta los adultos. Y denos sabiduría bíblica, Señor, madurez bíblica también a cada uno. Gracias porque estamos, Señor, aprendiendo todas estas cosas. Le pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, todo esto. Amén. Bien, como les decía, hace un minuto estamos participando, ¿cierto?, del estudio bíblico. Yo quiero compartir con ustedes una lectura que también ustedes pueden buscar en casita, ¿ya? Y que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles y está allí en el capítulo 2, ¿ya? En el capítulo 2. Yo voy a leerlo a partir del versículo 42 hasta el final. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas, y repartíanlas a todos, como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón,
alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Hermoso este texto, ¿cierto? Que se encuentra aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, a partir del versículo 42 en adelante. Podemos poner atención a una frase, algunas palabras que están aquí. En el versículo 44, que dice: y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. ¿Ya? Si si tuviéramos, cierto, la posibilidad de analizar en el griego, la palabra sería koineia, ¿cierto? Estar juntos, compartir, tener comunión, ser compañeros. Podríamos entenderlo, ¿cierto?, como compañerismo. Eh, y es así como, como se describe a un grupo de personas que habían creído en Cristo y estaban juntos, dice aquí, perseveraban y tenían un compañerismo tal que vendían aquí, como dice en el versículo 45, que vendían sus posesiones y las compartían con los hermanos que tenían necesidad. No olvidemos que en aquellos tiempos la necesidad era mucha, la pobreza era mucha, había mucha carencia, eh, porque las expectativas, ¿cierto?, que tenemos nosotros hoy en día, como vida, salud, alimentación, ¿cierto? Eso no es, los estándares que hoy tenemos no eran los de aquellos tiempos, ¿ya? Había muchos huérfanos, muchas mujeres que habían perdido a su esposo, y la vida era muy diferente. No es como hoy que abrimos la llave, ¿cierto? Sale agua, apretamos el switch y se prende la luz, o usamos nuestro teléfono para poder comunicarnos, ¿cierto? Eh, Trasladarse era muy difícil. Esos son los tiempos en los cuales se desarrolla esto, ¿ya? Y esto es lo que no tenemos que olvidar. Somos nosotros los que tenemos que ir a aquel momento, a aquel tiempo histórico, y comprender que es a esas personas a quienes se les describe aquí como que vivían en compañerismo, todos juntos, apoyándose, exhortándose. Ahí dice que tenían temor de Dios y que los demás los reconocían. Damos gracias al Señor por este hermoso testimonio de estos hermanos, eh, que fueron quizás los primeros que se congregaron como lo que conocemos como iglesia, ¿ya? Hoy día eh, se hace muy necesario que cada uno de nosotros tenga una comprensión sobre lo que es la iglesia, sobre lo que es la iglesia, ¿ya? Y para eso quiero partir, ¿cierto? Eh, Hablándoles de algunas consideraciones generales al respecto. La verdad que en la palabra del Señor, la palabra iglesia o como se describe aquí, ya en la palabra del Señor se usan más de 100 metáforas para referirse al grupo de creyentes que se congregaba, ya más de 100 metáforas, y nosotros las conocemos. Por ejemplo, cuando dice la Jerusalén, cuando dice Adán, cuando dice casa, cuerpo de Cristo, para referirse a cada uno de nosotros, sacerdotes, ¿cierto? Los santos. Hay varias formas de referirse ahí con figuras, ¿cierto? A lo que, a lo que nosotros conocemos como iglesia, ¿ya? Y es importante saber porque es un poco difícil poder definir así de una manera muy vaga, ¿cierto? Muy sencilla lo que es la iglesia, si es que no se tiene un conocimiento de lo que dice la Biblia al respecto, ¿ya? Em, Como les comentaba, em, la iglesia que aparece aquí en Hechos, ¿cierto? Este grupo de creyentes tenía un tiempo determinado en el que ellos vivían, tenían ciertas dificultades también, ¿cierto? Eh, Nuestros hermanos también sufrieron persecuciones, eh, que están
en los libros de historia seculares, ¿cierto? Persecuciones por parte del Imperio Romano, se les culpó de muchas cosas, no se les comprendía eh, cómo era, ¿cierto? Su culto, su fe, cómo desarrollaban, ¿cierto? Cómo externalizaban su fe en un mundo que estaba lleno de idolatría, lleno de todo tipo de, de dioses, de deidades, ¿cierto? Que diferentes personas en aquel momento podían tener. Resulta curioso, ¿cierto?, que cada ciudad o cada lugar que se menciona aquí en la Biblia tenía sus propios dioses, tenía sus propias creencias, ¿cierto? Eh, Sin ir más lejos, cuando analizábamos, ¿cierto?, a los egipcios, más de 250 dioses se mencionan ahí. Entonces, es impresionante cómo el hombre ha tratado de encontrar, de llenar un vacío, esa necesidad de tener comunión con su creador y se ha desviado, ¿por qué? Porque no han comprendido que Dios es el creador y es a Él a quien tenemos que servir y adorar, ¿ya? Entonces en cada ciudad tenían ahí sus propios dioses, ¿cierto? Y se juntaba esa gente. Bueno, la iglesia, ¿cierto? Este grupo de creyentes se reunía en sus casas, ¿ya? Tenemos otro texto acá en Romanos, ¿cierto? En la carta a los Romanos capítulo 16, donde se menciona la iglesia que está en su casa. Se refiere, ¿cierto?, en la parte de los saludos que está enviando el apóstol a la iglesia de Roma. Y, y bueno, el apóstol Pablo saludaba, ¿cierto?, a uno de sus hermanos que se llamaban Priscila y Aquila, ya ahí en Romanos capítulo 16, en el versículo 3, ya del 3 en adelante. Y dice ahí que ellos pusieron su cuello para poder defender al apóstol o para ayudarlo en su ministerio. Ya, ellos tenían una iglesia en su casa. Y también eso es una consideración importante. Ya comenzaron en sus hogares compartiendo la palabra del Señor, situación que también nosotros podemos imitar. Ya, eso como consideraciones generales y también como introducción al tema. Por lo tanto, después de lo que hemos conversado, les, les pregunto, ustedes también pueden responder ahí en silencio, ¿cierto?, con sus pensamientos o comentar. ¿Qué es la iglesia? ¿Ya? Esta es una pregunta. ¿Qué es la iglesia entonces? ¿Ya? ¿Podríamos decir que es una comunidad? Ni siquiera tenemos una definición para comunidad, ¿ya? O para la relación la relación que hay entre las personas y sentirse parte de otro grupo, eso es comunidad. Ya es difícil, pero bueno, sabemos que la iglesia es el grupo, el conjunto de creyentes, ¿ya? Y como tal, somos, vivimos en comunidad, estamos juntos, tenemos cosas en común. Y, y hay un pasaje aquí que ustedes pueden ver en pantalla que se encuentra en Colosenses 3:15 que dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados, en un cuerpo, ¿ya? Y ser agradecidos. Por lo tanto, es, es quizás correcto y muy correcto, muy pertinente decir que la iglesia, ¿cierto?, son los llamados a ser un cuerpo en donde gobierna Cristo, ¿ya? Y es la paz de Dios la que gobierna en los corazones de este grupo de creyentes. Pensemos en esto, hermano. Qué interesante, ¿cierto? Ahí hay una característica importante que es la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Somos un cuerpo. También dice que tenemos que ser agradecidos del Señor. La gratitud al Señor también es una característica. Son cosas importantes, ¿cierto? Y esto nos empieza a aclarar un poco cómo podemos comprender, ¿cierto?, sanamente
lo que es la iglesia. Continúa el pasaje diciendo: la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros. Qué interesante esto también, hermanos. La palabra de Cristo, ¿ya? La Biblia, nuestro tesoro, dice que habite en abundancia, que habite en vosotros en abundancia. Entonces, querido hermano, un cuerpo, dice, que somos un cuerpo de creyentes, ¿ya? Que se caracteriza porque la paz de Dios está en su corazón, y aquí también dice algo importante que es que la palabra de Cristo, ¿cierto? El testimonio, las escrituras, tienen que habitar en nosotros, no de una manera escueta, escasa, ¿cierto? Con vagas pinceladas de repente de recordarse de algún versículo en alguna situación, ¿ya? Lo que el Señor nos dice es que tiene que estar en abundancia. Pensemos en la abundancia. Cuando no hay falta de nada, ¿cierto? Cuando hay de donde después uno puede echar mano en cualquier momento. Por lo tanto, hermano, también dice aquí: enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros. Debemos recordar que esto también es importante. Es exhortarse es entregar los conocimientos de la Biblia, ¿ya? Y no, y aquí es donde tenemos que ser cuidadosos, ¿cierto? Y no entregar lo que yo creo que dice la Biblia, ¿ya? Y por eso es que nosotros debemos pedirle al Señor, ¿ya? Que nos ayude a comprender su palabra, ¿ya? Que nos ayude a utilizar las herramientas que tenemos para, ya sea literatura, ¿cierto? Alguna aplicación de algún diccionario, que nos permita poder aprender, y eso que hemos aprendido, enseñarlo de manera saludable, de manera sana, de manera correcta, ¿cierto? Sin impresiones que sean nuestras. Eso también nos ayuda a entender que somos un grupo de personas que es diferente. Ayer conversábamos eso en Los Caballeros, ¿cierto? Creo que en la primera parte lo había mencionado, que es muy diferente a cualquier otra agrupación. Agrupaciones políticas, sociales, vecinales, clubes deportivos, agrupaciones. Pero la iglesia tiene una característica, ¿cierto? Son los creyentes, en donde abunda el conocimiento de la palabra de Cristo, ¿ya? Y esa sabiduría la entrega el Señor, ¿ya? Podemos pedirle sabiduría. El Señor está dentro de su voluntad, de sus deseos, de sus decretos, ¿cierto? Que Él estableció, que nosotros podemos acudir a Él en busca de sabiduría bíblica, ¿ya? De conocimiento, de sabiduría. Por lo tanto, también tenemos, como dice aquí, que exhortarnos los unos a los otros. Hay momentos en los cuales hay que trabajar en nuestra iglesia, animándonos, ¿cierto? En lo personal, involucrándonos en la vida de las personas, ¿cierto? En su vida, que sientan realmente, ¿cierto? Que la palabra del Señor que uno está entregando es para ellos, ya, y no es solamente un consejo así nomás como: mira, no, tienes que hacerlo de esta manera o de esta otra manera, ¿cierto? Tenemos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a hablar bíblicamente para animar a los demás, ¿ya? Y visitarles, ¿cierto? Exhortarles mayormente, dice aquí. Ya eso dice en Colosenses. Existen diferentes hoy en día visiones de lo que es la iglesia. Y esas visiones, ¿cierto? Y voy a decir que más que nada son impresiones. Cuando uno le pregunta a un hermano, ¿usted qué piensa de la iglesia? Vamos a decir quizás muchas cosas ya, muchas definiciones, muchos conceptos, vamos a apoyarnos en lo que encontramos, ¿cierto? En la internet, en los medios de comunicación, podemos hablar
hermanos, podríamos, al hablar o al definir la iglesia, ¿cierto? O al decir qué es lo que pienso yo de la iglesia, son cosas bien amplias, bien amplias. Pero nos apoyamos, ¿cierto?, en nuestras impresiones, en lo que hemos visto, ¿ya? No olvidemos que la iglesia la instituyó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él la instituyó. Y también, ¿cierto?, además de ser un grupo de personas que viven en un momento histórico, temporal, también tiene una vinculación escatológica en las cosas del futuro. Hablamos sobre la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Hablamos sobre la santidad de cada uno de sus miembros. Eh, y eso, hermano, quizás debería ayudarnos o debería ser el primer pensamiento antes de que nosotros podamos pensar qué es lo que es la iglesia, ¿ya? Porque existen varias opiniones, ¿cierto? Y de lo que es la iglesia hoy en día, y qué decir de la gente que es inconversa, ellos también tienen una opinión acerca de las cosas que ven, ¿cierto? El Señor nos libre de ser piedra de tropiezo y escándalo, hermano, que nos ayude a ser fieles hoy en día y podamos cumplir nuestro ministerio, nuestro trabajo fielmente para el Señor. Entonces, cuando nuestros pensamientos nos llevan a poder pensar o decir qué es la iglesia, ¿ya? Que ojalá siempre, hermano, el primer pensamiento sea que somos separados. De hecho, eso es lo que significa iglesia, llamados afuera. Ah, eso también es interesante. La iglesia, en, bueno, en el texto original, ¿cierto? Para esa palabra es llamados afuera. ¿Pero afuera de qué? Afuera de un sistema mundano, de un sistema pecador, de un sistema cruel, de un sistema injusto, ¿ya? Como es el mundo, egoísta, ¿cierto? Donde cada uno busca lo suyo propio, donde cada uno puede, ¿cierto?, tener vidas como aquí dice en el viejo hombre, ¿ya? De naturaleza caída, donde reina el mal, ¿cierto? Y de ahí somos llamados fuera. Por lo tanto, cuando hablemos de iglesia, que nuestros pensamientos nos lleven inmediatamente, hermano, a que, por definición, dice que son llamados fuera, llamados afuera del sistema de este mundo. Ya, pues yo estoy completando la última, pero de ahí, no, de ahí salimos, por cierto. El Señor nos saca de esta conciencia de vida, de esta realidad que nosotros tenemos, de qué es lo que es vivir, de qué es lo que es normal, de qué es lo que es lo bueno y lo malo en nuestro pensamiento primitivo, ¿cierto? Pecaminoso, caído, y nos cambia, nos saca de ahí, ¿cierto? Para llevarnos a ser parte de un grupo de creyentes, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo primero. Y que viven en santidad, ¿cierto? Santidad que es propia y una característica de nuestro Dios en su perfección, ¿ya? Quiero rápidamente mencionarles algunas cosas que se encuentran aquí en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Ya la carta a los colosenses, hay algunas cosas que aparecen aquí en el capítulo en el capítulo en el capítulo 2, perdón, el capítulo 2, ya es importante eh, revisar algunas palabritas que están aquí, ¿cierto? Para efectos de este estudio bíblico. Vamos a revisar algunas palabritas. Ustedes pueden ir ahí a Colosenses capítulo 2, ¿cierto? La palabra del Señor dice así, refiriéndose a la iglesia. Lo primero que dice que la iglesia son un grupo de personas que han resucitado, que han pasado de muerte a vida. Y todos sabemos que eso en la vida no ocurre, ¿cierto? Pero han pasado de muerte a vida. Eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿ya?
Ya. Em, Vamos ahora a ir acá al capítulo 3 ya hermano, al capítulo 3 de Colosenses. Ya, dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya, Colosenses 3, ya, hay un error. Y lo primero que dice ahí es que han resucitado con Cristo. Interesante, ¿cierto? Interesante. ¿Qué otra cosa? Dice que la iglesia enfoca su mirada. ¿Y cómo es eso? Versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Oh, qué interesante. Esto es la iglesia. Un grupo de personas que dice ahí que se encuentran escondidos. Dice aquí, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cubiertos, escondidos de la ira. Es el Señor Jesucristo el que nos tiene ahí cercanos a Dios, pero en Él. Y es interesante, ¿cierto? Comprender que la obra que hace el Señor Jesucristo, ¿cierto? De cubrirnos de la ira, ¿cierto? Y de las demandas de justicia de Dios. Qué interesante también eso. ¿Qué otra cosa? Que dice aquí, con esperanza en la gloria de Cristo. ¿Cómo es eso? Aquí dice en el versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, cuando Cristo, ¿cierto? Cristo, que es vuestra vida. Eso quiere decir, cuando Cristo, refiriéndose a Cristo, dice vuestra vida. ¿Ya? Cuando Cristo se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué maravilloso. Esa es una promesa de que vamos a estar en presencia de Dios en la gloria de Cristo. ¿Qué otra cosa? Aquí dice que la iglesia ha hecho morir lo carnal y lo mundano. Es que hay otro elemento también que nosotros podemos considerar, ¿cierto? Que está aquí en la palabra del Señor. Ahí en el versículo 5 dice, amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. ¿Ya? Hagan morir. ¿Qué significa amortiguar? Amortiguad. Hacer, amortiguad es hacer. Bueno, como cuando uno dice que hay que amortiguar un golpe, ¿cierto? Hay que disminuirlo, anularlo, ¿ya? Y aquí amortiguad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra. Entonces, que dice aquí claramente que hay que hacer morir lo carnal, los deseos que uno tiene de vivir una vida desordenada, excéntrica, pecaminosa, ¿cierto? Y en desobediencia al Señor. Esto es para nosotros, para los creyentes, ¿ya? Eh, ¿Y qué más podemos decir? Ah, la iglesia, los que se despojaron del viejo hombre. ¿Qué otra cosa? Interesante. Aquí dice, no se mienten unos a otros. Y si usted pone atención en el versículo 9, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es como si la mentira fuera como el sello del viejo hombre, el engaño. Y la palabra del Señor nos enseña a que como grupo de cristianos no nos mintamos, no nos engañemos unos a otros. Y muchas veces, hermanos, esto podríamos decir, pero ¿cómo esto si, cómo los hermanos van a estar? Pero bueno, el Señor habla a nuestras conciencias, cada uno de nosotros debe meditar en esto, ¿ya? Que el Señor nos ayude cada uno a darle una estructura, ¿cierto?, a esto. Y a pensar en llevar vidas simples, ¿cierto?, transparentes, honestas, verídicas, ¿cierto?, que nuestros hermanos puedan confiar en nosotros. Y eso también es importante, que seamos confiables, ¿cierto? Que el Señor me ayude, ¿cierto?, nos ayude a todos a acercarnos, ¿cierto?, a esta descripción que el Señor muestra acerca de quiénes son los que tienen que formar su pueblo. Otra cosa, hermano. A ver, veamos si hay algo más. Mire, dice que son renovados.
renovados, ¿ya? Em, Aquí en el versículo 10 dice, y revestidos del nuevo hombre, ¿cierto? Del nuevo hombre, ¿cierto? El cual por el conocimiento es renovado. Entonces aquí, hermano, hay algo importante, porque dice que el conocimiento es el que, por el conocimiento, somos renovados. Y esto habla sobre nuestra forma de pensar, no de la condición de nuestro corazón. No, 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 no. Porque podríamos decir, entonces el conocimiento, y mientras más yo sepa, y mientras más yo sepa, eso me va a transformar y me va a cambiar, ¿cierto? Quizás ocurrió cuando aparece ahí en los evangelios, cuando decía, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Esas son las palabras de Cristo a sus discípulos. Efectivamente, la palabra del Señor fue la que los hizo limpios y, y lo que Él les enseñó. Pero para nosotros, ¿cierto? Sabemos que tiene que haber una obra regeneradora de parte de Dios hacia la persona, hacia el ser humano. Y ahí entonces hablamos de una nueva criatura. Pero esto de ser renovado se refiere al conocimiento, ¿cierto?, de la palabra del Señor, que nos permite comprender cuál es el camino que yo debo seguir, cuál es la senda cristiana a la cual, el camino que yo debo seguir, ¿cierto? Que el Señor me está mostrando en la oscuridad de este mundo, en las tinieblas de este mundo, ¿cierto? El Señor ilumina como una lámpara, ¿cierto? Con su palabra, ilumina mi camino, como dice el Salmo 119. Por lo tanto, aquí dice que son renovados en su forma de pensar, en lo que ven, en las consideraciones que tienen de cómo llevan su vida, de cómo la viven, ¿ya? Pero a través de los pensamientos, ¿cierto? De lo que se está pensando. Una nueva forma de pensar, la mente de Cristo. A ver, hermanos, veamos algo más. ¿Qué dice ahí? Un grupo de hermanos donde no hay favoritismo. Y esto también es importante porque la palabra, aquí en el versículo 11 dice, la palabra del Señor dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. Por lo tanto, hermanos, aquí se está colocando como algo muy, pero muy trascendente, muy importante, que es Cristo el todo. No es de donde yo vengo, no es mi familia. Y esto también es un tirón de orejas, ¿por qué no decirlo para nuestras congregaciones? ¿Ya? Y para nosotros mismos, que tenemos una costumbre, hermanos, que tenemos que erradicar, que es siempre preguntar, ¿de qué familia es usted? Usted es de tal familia. Hermano, no, 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 no. Eso no está bien. La palabra del Señor dice que los que son llamados afuera, parte de su pueblo, no tienen ciudadanía griega ni nacionalidad, siendo así entonces que en nuestras iglesias también eh, pueden participar hermanos de otros países o que se identifican, ¿cierto?, con alguna cultura, ¿cierto?, con una cultura, ¿cierto?, más ancestral, ¿cierto? Todos pueden participar. No, 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 no hay una diferencia, no hay un favoritismo. La balanza, hermano, no se inclina en ningún momento por una persona, ¿cierto? Por sus orígenes, por su apellido. Y no, no hay favoritismo. Para el Señor no es así. Leía yo un artículo, ¿cierto? Esto también quiero hablar sobre otro tema. Leí un artículo que se refería a esto, ¿cierto? Algunos piensan que Dios tiene favoritos o se sienten favoritos de Dios, que el Señor siempre va a tener paciencia con ellos. Este otro punto de vista ya no tiene que ver con los orígenes mismos de una persona, ya, o cuál es su linaje. Esto tiene que ver con la conducta, ya. Hay otra forma de verlo, y es que uno piensa que uno es favorito. No, si el Señor, a mí el Señor me la aguanta toda. No, hermano, no hay favoritos. La justicia de Dios se aplica a todos por igual. La misericordia del Señor es lo que muchos disfrutamos. Ya el Señor en su gracia, la maravilla de lo que llamamos gracia, ¿cierto? El conjunto de beneficios que tenemos por ser parte del pueblo de Dios, con cosas que provienen del Señor, ¿ya? Eh,
las disfrutamos, ¿cierto? Por la misericordia del Señor, pero cuidado con eso también, ¿ya? Veamos otra cosa. Mire, aquí también dice que la iglesia es un conjunto de personas que son misericordiosos. ¿Qué dice aquí? En el versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Vístanse como escogidos de Dios. Que sean santos y amados. Aquí dice de entrañas de misericordia. Ya que el amor, que el tener, cierto, a la persona necesitada en el corazón, que sea algo visceral, ya que sea algo que nace desde adentro, algo genuino, una obra del Señor genuina, el amor, ¿cierto? La misericordia, que sea expresada por cada uno de nosotros. ¿Qué más dice? De benignidad, que seamos buenos, hermanos, que tengamos un buen pensamiento, que seamos optimistas con nuestros hermanos, ¿ya? No pensar que me están haciendo algo, que están hablando de mí. Hermanos, saquemos esos pensamientos. La benignidad, pensar bien, hacer bien, eh, acogerse a la bondad, ¿cierto? También dice aquí. Por lo tanto, misericordioso, ¿cierto? Tener al necesitado, al desvalido, al miserable en el corazón. Ya como el Señor también es misericordioso con nosotros. Otra característica de los hermanos. ¿Qué más? Donde se visten en santidad, dice aquí. Ya, claro, vestidos pues como escogidos de Dios santos. Santos, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho, muy diferentes en su conducta, en su vida, ¿cierto? Ese vestido, pues, es una figura retórica, ¿ya? O puede ser algún elemento del idioma, ¿cierto? Para referirse no a vestirse, ¿cierto? Como uno lo hace en las mañanas cuando se levanta, se va al trabajo, sino más bien, ahí dice que nos cubramos, ¿cierto? En la santidad propia de un hijo del Señor, ¿ya? ¿Qué más? Humildes, dice aquí, ¿ya? Además de la misericordia, la benignidad, ¿cierto? El amor y la santidad, también, queridos hermanos, la humildad, mansedumbre, ¿cierto? Y la tolerancia. No olvidemos también que cada uno de nosotros que hemos sido llamados, tenemos formas de pensar distintas, tenemos procesos en los cuales eh, interiorizamos los conocimientos de diferente manera como lo hace el otro. Verbalizamos las cosas diferente a como lo hacen los demás. Por lo tanto, tenemos que ser tolerantes. Y esa tolerancia se tiene que practicar porque es un don. No es que yo diga, ya, de hoy en día yo voy a aceptar a todo el mundo tal como es y me levanto en la mañana y salgo con ese pensamiento a la calle, ¿cierto? Cierro la puerta de mi casa y me enfrento a un nuevo día con ese pensamiento, ¿no? Eh, Son cosas que el Señor obra en sus hijos, son un sello de la iglesia de los que son llamados fuera. Todas estas características, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Donde reina el perdón. Y esto también es importante, queridos hermanos, donde reina el perdón. Y yo aquí también, ¿cierto? Quiero dejar espacio a no hacer juicios de valor, ¿ya? A no juzgar. Y si alguien, como aprendíamos un tiempo atrás, ¿cierto? Si alguien eh, te ofende, ¿qué dice la palabra del Señor? Si usted lo sabe, pues cierto, hermano, usted está claro en eso. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Y si un hermano ha pecado, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Cierto? ¿A quién lo llama usted el Señor? ¿A qué me llama a mí el Señor? ¿A apuntar con el dedo? ¿A hacer comentarios ácidos? No, por supuesto que no. Y es por eso que en nuestra iglesia, hermanos, nosotros perdonamos, vivimos del perdón y nos damos cuenta que somos humanos y que en esa humanidad el pecado, si el pecado pudo más en su momento en la vida de alguien y ya no, el Señor está haciendo una obra en él. ¿Quién soy yo para no permitir que esa persona pueda vivir ese cambio? ¿Ya? Y el perdón se demuestra hasta con una mirada, con inflexiones de voz, con gestos, la forma en que hablamos, hermanos, cómo nos comunicamos, sus palabras, a veces sin darse cuenta. Y la mirada de uno que uno juzga. ¿Cuántas veces
ustedes, hermano, hemos sido, quizás no nos hemos dado cuenta, hermano, pero que el Señor nos libre de esto, de no perdonar. Es que el Señor nos libre, hermano, de porque, porque donde menos se ve el perdón es en el mundo. La traición, la venganza, las riñas, las peleas, los insultos, ¿cierto? Y, y, y hay hermanos que no se hablan, ¿cierto? Por una herencia. En 20 años, pues hermano. ¿Cómo es posible eso? Nosotros no somos como el mundo, o sea, nosotros podemos hacer sin emitir juicios de valor, sin juzgar, ¿cierto? Debemos considerar lo que el Señor dice en su palabra, de cuál es la obra del Señor en nuestra vida. Reflexionemos, hermanos, sobre estas cosas. Esa es la invitación eh, que estamos realizando, que se realiza, ¿cierto?, en este estudio con la ayuda y la dirección del Señor. ¿Qué otra cosa? Donde Cristo gobierna en paz. Esto ya lo habíamos visto, ¿cierto?, en el versículo 15, en un comienzo. Donde Cristo gobierna en paz, ¿cierto? La característica del cristiano, la paz. Que sea pacífico, ¿cierto? Que es difícil para mí, hermano, eh, hablar de estos temas, ¿cierto? Porque tiene que haber un cambio. Ya no tenemos que ser irascibles, ¿cierto? Tenemos que ser pacíficos. Una obra del Señor que no podemos nosotros negar o sacar, ¿cierto? De estos maravillosos regalos que el Señor nos da. Vivir en paz es un regalo, es un don, es algo precioso que el Señor nos da, porque te da una tranquilidad, hermanos, que vivir tranquilo, en paz con los demás. Las personas te pueden reconocer incluso por eso, la obra que el Señor hace en ti, de ser una persona pacífica, ¿cierto? Bueno, volvamos entonces a lo primero, ¿cierto? ¿Qué es la iglesia? Aquí aparece una primera pregunta. Tengo 3 preguntas y con esto terminamos, ¿ya? ¿Qué es la iglesia? Personas que piensan y actúan en el nombre del Señor Jesús. ¿Ya? Personas que piensan, actúan en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué otra cosa? Bueno, acá tengo un versículo, ¿cierto? En 1 de Juan 4:16 que dice, que habla sobre el amor, sobre la caridad, que es el sello, ¿cierto? De la iglesia. Aquí dice que son personas que piensan y actúan en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, la caridad es el sello de ese pensamiento y ese actuar. Aquí dice, y nosotros hemos conocido, nosotros, con una S, los creyentes, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Eso hemos hecho. Hemos conocido el amor y hemos creído, ¿cierto?, el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor. Su esencia es el amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Qué maravilloso es que cada uno de los que formamos parte de la iglesia viva creyendo, conociendo, disfrutando y valorando el amor que Dios tiene hacia nosotros. ¿Ya? Qué interesante. Aquí dice que vive Dios en él, y el que vive en amor vive en Dios. Es una característica, ¿cierto? La caridad, el amor. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Podríamos deducir, quizás de alguna manera con todo lo que hemos estudiado, ¿cierto? Lo que hemos leído en la palabra del Señor. Así que la misión, ¿cierto?, es evidenciar y testificar un cambio de vida obrado por el Señor Jesús. ¿Cuál es su misión? Pues usted forma parte de la iglesia, ¿cierto? Testificar. Su misión es mostrar esas evidencias, ¿ya?, de la transformación que Dios hizo en su vida. La palabra del Señor es transformadora, hermano. El mensaje de Dios cambia vida. Nos lleva de la muerte a la vida. Nos lleva a arrepentirnos, a considerar nuestros caminos con la guía, ¿cierto?, la asistencia del Espíritu Santo, que nos recuerda constantemente lo que dice en la palabra del Señor acerca de nuestras conductas, de lo que tenemos que hacer. Evidenciar, testificar un cambio de vida obrado, ¿cierto?, por nuestro Señor y Salvador. Tercera pregunta y última.
A ver, no, antes de eso, Cristo dice, es el que gobierna, es el que comanda la palabra, comanda a la iglesia, ya es quien guía a este, podríamos decir, ejército de creyentes, ¿cierto? Somos parte también de la guerra contra el mal, el Señor lo quiso así. Aquí mire, en Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Bueno, testificar, ¿cierto? Otro versículo que dice en Mateo 28:20, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por lo tanto, el Señor está con nosotros. Y uno puede decir, ¿cómo voy a testificar? ¿De dónde voy a sacar el valor? ¿Cómo voy a evidenciar un cambio? ¿De dónde saco la fuerza? El Señor está con su pueblo. Aquí dice el Señor Jesucristo que está con nosotros hasta el fin del mundo y que Él tiene todo el poder. Aquí dice en el cielo y en la tierra. Hay una amplitud inmensa. Está todo, abarca todo. Ya el poder que se le ha sido asignado al Señor Jesucristo y Él está con nosotros. Y dice todos los días. Podría haber dicho a cada minuto, a cada hora, pero aquí dice todos los días, en cada momento y hasta el fin del mundo. Por lo tanto, la misión, ¿cierto?, evidenciar y testificar un cambio de vida obrado por el Señor Jesucristo. ¿Y qué nos va a dar el valor? La fuerza, ¿cierto?, la fortaleza, que nuestro corazón, donde están los sentimientos, se endurezca, ¿cierto?, y comprenda estas cosas, va a ser, ¿cierto?, el poder de Cristo en nosotros. ¿Ya? Otra cosa, ahora sí pasamos a la tercera pregunta. Ya dice, ¿a qué debe dedicarse la iglesia? Buena pregunta, ¿cierto? Hace unos días atrás el pastor David Dinamarca nos enseñaba que qué es lo que vamos a hacer nosotros en la eternidad. ¿A qué nos vamos a dedicar cuando estemos en la presencia del Señor? A conocerlo, a comprenderlo. Tenemos toda una eternidad para conocer quién es Dios, sus profundidades, su inmensidad, lo que en nuestra mente no podemos comprender. Y eso nos muestra lo que va a ser la eternidad. Pero también acá, nuestro paso por este mundo, ¿cierto? Nuestro paso por este mundo previo a la eternidad. ¿A qué nos debemos dedicar? A crecer, a conocer la palabra de Dios para capacitarnos. Cómo tenemos que actuar en el nombre del Señor. Cómo debemos llevar adelante la obra del Señor. Conocer, crecer, ¿cierto? Por medio de la palabra del Señor. Esa es la finalidad y no hay otro fin. Podemos complementar esto, ¿cierto? Pero eso es, ¿cierto? Ayer también nuestro pastor Jimmy Rubilar, ¿cierto? Nos comentaba en Los Caballeros, nos decía, no hay una vida secular. No existe la vida secular en un creyente, existe una sola vida. El Señor te sacó de muerte a vida. Perdón, el Señor te levantó, ¿cierto?, de la muerte espiritual a la vida. Ahora eres una nueva criatura, eres otra persona. Por lo tanto, no hay dos vidas, ni vida secular, ni vida de estudiante, ni vida de padre, ni como trabajador, ni tampoco lo que desarrollamos en nuestra iglesia, ¿cierto?, los días domingos. No hay una separación entre lo espiritual y cómo desarrollamos nosotros, ¿cierto?, nuestras actividades en el día a día para poder trabajar, alimentarnos, ¿cierto? Existe una sola vida cristiana. Y es aquí donde tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Cuidado hacia dónde estamos enfocados nosotros, qué es lo que queremos para nosotros mismos. Muchas veces la palabra del Señor nos llama al servicio y escogemos otras cosas que no están en la voluntad y en el corazón de Dios. Por lo tanto, la vida cristiana y la vida secular es una sola, se adhieren, se unen, se juntan. Es así como ahora estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como dice, como, como describía, ¿cierto?, nuestro Señor ahí en su oración en Juan 17. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿cierto? Pero es una sola vida. Entonces, cuando yo me levanto en la mañana,
comprendo que soy parte de la iglesia. Cuando yo me acuesto en la noche, sigo entendiendo que soy parte de una iglesia. Cuando salgo a la calle, soy parte de una iglesia. Cuando voy a comprar y saludo a mis vecinos, soy parte de una iglesia. Cuando visito, soy parte de una iglesia. Cuando uso la palabra del Señor para exhortar, para animar, para decirle a un hermano que no tenga desánimo, que siga al Señor. O cuando alguien no comprende el porqué de la vida y no entiende cómo hay tanta maldad en el mundo, yo sigo siendo un creyente. Cuando me doy cuenta que hay una necesidad, hermanos, por cubrir en este minuto y no mañana, yo sigo siendo parte de la iglesia, porque es una sola vida. ¿Y qué dice aquí? En Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Ya? Nosotros somos los que hemos conocido y creído el amor. ¿Ya? El mismo versículo que habíamos colocado anteriormente, que nos describe, ¿cierto?, que quiénes somos nosotros. ¿Ya? Crecer y conocer la palabra de Dios. Nosotros hemos conocido, ¿ya? Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, con el que nos sacó, ¿cierto?, de la condición en que nos encontramos. ¿Ya? Eran 3 preguntas. Oh, aquí aparece otra. Ah, pero esta es más cortita. Y si la adherimos sumémosla, ¿ya? A ver, ¿qué dice aquí? ¿Evangelio social? No. A propósito de lo mismo que estábamos conversando. No, pues. Evangelio social no, pues, hermano. Pero el servicio es otro sello de la iglesia. El amor y el servicio. ¿Ah? ¿Ok? Otra más. Pero algunos son llamados a cumplir hermosos ministerios. Sí, hemos visto ejemplos ya. Y para no extendernos, esto lo vamos a saltar. Sí, pues algunos han sido llamados por el Señor a predicar, ¿cierto? Otros han sido llamados al servicio como diáconos. Otros han sido llamados a oraciones santas y piadosas. ¿Ya? El ejemplo supremo de todas estas cosas es nuestro Salvador. Y no es que quiera hacer un giro o un vuelco así como brusco para hablar sobre la obra de Cristo o su obediencia al Padre. Ustedes la conocen. Debemos acercarnos a ese comportamiento, a esa conducta, a ese conocimiento de Dios. A obrar con poder, a hablar de una manera diferente, ¿cierto? Y a usar la palabra del Señor de una manera sabia, a alentarse. Usemos la palabra del Señor para ser enseñados nosotros mismos también, hermano, de cómo tiene que ser nuestra conducta en la iglesia. Cuando estaba preparando este PowerPoint, estas imágenes, ¿cierto? Pensaba cuántas de las cosas que nosotros, hermanos, enseñamos en nuestra iglesia, eh, nosotros echamos mano, a cuántas de esas cosas echamos mano, estando allí los diferentes dones, las diferentes virtudes que el Señor puede obrar en nosotros, ¿cierto? Y muchas veces no nos sentimos parte o decimos que no tenemos un lugar, ¿cierto? En el grupo de los creyentes, nos sentimos un poco desplazados, ¿cierto? Siento que el Señor nos llama aquí a trabajar, a, a animar, a amar, a perdonar, ¿cierto? A conocer su palabra. Y, y como conclusión, nosotros los creyentes tenemos el poder de Cristo, ¿cierto? Para, para poder demostrar al mundo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Así como lo hizo nuestro Salvador, nuestro Señor. Y cuando quizás lleguemos a una comprensión completa de la obra de Cristo y sus padecimientos, el camino de sufrimiento, de dejar todo para servir, para obedecer. Quizás en ese minuto, hermano,
podamos acercarnos cada vez más a una definición real de lo que es la iglesia. Y podamos darnos cuenta que el Señor nos llama a tener vidas diferentes. Que el Señor nos ayude, hermanos, a comprender todas estas cosas. ¿Ya? Esperamos que el Señor nos bendiga, nos siga usando, ¿cierto?, en sus planes, que podamos ser parte de sus planes, podamos trabajar, ¿cierto?, en su nombre, y a no decaer, a continuar, hermano. Ninguno aquí sobra en la iglesia, ninguno. Tenemos que exhortarnos, motivarnos al amor, al perdón, a la misericordia. Ya tenemos que tener un cambio de visión, poner las cosas en lo espiritual. Hermano, hasta aquí vamos a llegar con el estudio, ¿ya? Espero que el Señor nos bendiga, nos ayude, ¿cierto?, a vivir estas cosas. Vamos a orar, ¿ya? Para así poder terminar, ¿ya? Ya, oremos. Padre nuestro que está en el cielo, le damos las gracias porque usted, Señor, en su palabra habla a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, Señor. Y con su espíritu nos redarguye para comprender, Señor, cómo tenemos que vivir y amarnos, Señor. Gracias, Padre Santo, por el ejemplo de los hermanos que usted puso ahí en Hechos, de cómo ellos vivían, Señor, cómo enfrentaban la vida, sus necesidades, como un solo grupo, y estaban juntos. Gracias, Señor, también porque usted nos muestra otras congregaciones, Señor, otro grupo de hermanos a los cuales, Señor, usted les muestra, les enseña cómo tienen que conducirse. Gracias, Padre, porque somos uno más de su pueblo, y esperamos, Señor, que en su bondad y en su misericordia, Señor, usted ponga perdón en nuestro corazón, sabiduría, Señor, al actuar. Nos ayude, Señor, a hacer un elemento de cambio, Señor, o por la obra que usted ha hecho en nuestro corazón. También pedimos, Señor, que usted bendiga a cada miembro de la iglesia, a los niños por sobre todo, a los adolescentes, Señor, a los jóvenes. Que usted les libre de pecar, Señor, que si viven en pecado o que han cometido algún pecado, que salgan, Señor, de esa condición, que se vuelvan, Señor, a usted, por los adultos también, quienes vamos a ser padres también, Señor, quienes estamos casados, que sepamos, Señor, que como miembros de una iglesia llevar a nuestra familia, Señor, a los quienes tienen hijos, Señor, que le enseñen las escrituras, que le enseñen que son parte de un pueblo diferente. Oh Señor, tenga misericordia de cada uno de nosotros y por quienes dirigen la iglesia también, Señor. Oramos por nuestro pastor, por los ancianos de la iglesia. Padre eterno, que usted obre, Señor, en ellos, para que la iglesia sea edificada también, Señor, a través del ministerio que ellos tienen, y que podamos seguir creciendo, Señor, en fe, en servicio, Señor, en amor. Y ahí también, Señor, que usted nos bendiga con estas cosas. No queremos cosas materiales, Señor, queremos que usted, Señor, nos bendiga de esta manera, que seamos reconocidos por usted, Señor, en primer lugar, y que el Evangelio también pueda llegar a otras personas, Señor, a través de nosotros. Rogamos, Señor, estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.